Continuamos hablando de la actualidad en Castilla y León, de la actualidad en las Cortes, y en esta ocasión tenemos con nosotros, hay que darle las muy buenas noches a Ángel Hernández del PSOE. Muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches y un placer estar de nuevo aquí con vosotros. Bueno, momentos de intensa actividad en los que se están viviendo durante todas estas jornadas en las Cortes. Recientemente se acaban de formar las comisiones. Sí, por fin, después de 55 días desde que Mañueco convocó las elecciones y tomamos posesión, se han convocado estas comisiones cuando el reglamento, ¿no? El propio reglamento de las Cortes establece que tiene que pasar el plazo de 20 días. Han pasado 55 desde esa toma de posesión. Y se han constituido las comisiones, pero vamos a tener que esperar todavía 2 semanas a que empiece la actividad política, la actividad ordinaria, sobre todo el primer pleno con sesión de control al Gobierno de la Junta de Castilla y León, y van a pasar prácticamente 5 meses sin ningún control a la Junta por parte de la oposición, y una parálisis que afecta, ¿no?, directamente a la provincia de Soria y a los intereses de los ciudadanos y de las ciudadanas. ¿Cómo ha sido todo ese largo camino hasta llegar hasta aquí, desde esa disolución de las Cortes, la convocatoria de elecciones, la formación del Gobierno? Hemos vivido unos meses, unas semanas vertiginosas. ¿Cómo ha sido todo ello? ¿Cómo lo han vivido desde el Grupo Socialista? Pues la verdad, primero, ¿no?, con perplejidad cuando conocimos la noticia de Mañueco de convocar elecciones. Unas elecciones convocadas sin ninguna razón, sin ningún fundamento específico para convocar estas elecciones, sino únicamente un interés del Partido Popular, pensando en algunas de las encuestas que tenía y que pensaba que le iba a dar la mayoría absoluta, pero hemos visto que esa no era la realidad, y lo único que ha permitido esas elecciones es que Vox, la ultraderecha, entre en el Gobierno de Castilla y León. Desde el primer día el Partido Socialista ha sido responsable con los intereses y pensando en los ciudadanos y en las ciudadanas. Y le propusimos al propio Mañueco la abstención del Grupo Parlamentario Socialista, siempre y cuando se cumpliera un cordón sanitario, un cordón democrático a la ultraderecha en esta comunidad autónoma. Y esa reunión, ¿no?, en la que estuve presente, no duró ni 15 minutos. Mañueco no tenía ninguna intención de hacer un cordón a la extrema derecha, sino que está muy a gusto, y lo hemos visto en el discurso de investidura, gobernando con la ultraderecha. Un gobierno que se ha constituido ahora que, aparte de mantener muchas de las políticas del Partido Popular que han lastrado a nuestra provincia y que ha perdido población año tras año, vemos también que ataca a muchos de los derechos fundamentales que se han construido a lo largo de los años. Vemos cómo se pone encima de la mesa una ley de violencia intrafamiliar, intentando destruir esa ley de violencia de género y ese pacto de todos los partidos para luchar contra ese terrorismo machista que asola a nuestra sociedad. O se pone encima de la mesa la ley de la concordia, ¿no?, dejando de nuevo la recuperación de las víctimas, la reparación de las víctimas, con la ley de memoria histórica, que en Castilla y León venía funcionando con total normalidad. Y si nos centramos, ¿no?, en la provincia de Soria, vemos como el Partido Popular vuelve nuevamente a seguir por las mismas andadas que vimos hace unos días, ¿no?, como gastos corrientes para mejorar la iluminación del Politécnico o la envolvente térmica por un importe de unos 600.000 euros se incluían dentro del Plan Soria 21-27. Esa partida económica que al final vemos como se está ejecutando en otras provincias de Castilla y León, y es gasto ordinario. Vemos cómo se siguen sin fidelizar a los médicos en la provincia de Soria, o cómo no se ponen medidas y una fiscalidad diferenciada como tienen otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha o como Aragón. Por lo tanto, vemos más de lo mismo, y sobre todo con un partido de ultraderecha que no cree en la cohesión territorial, es decir, en la igualdad de todas las provincias, y tampoco cree en la cohesión social, en la igualdad entre todas las personas. Ha hablado del Plan Soria. ¿Cree que se pondrá en marcha a lo largo de este año?
Yo lo que creo es que nos están engañando otra vez más a los sorianos y a las sorianas. Yo no sé si el Partido Popular se piensa que somos tontos y tontas, pero vimos, ¿no?, como le ponía el ejemplo de la envolvente térmica del Politécnico, pero le puedo poner más ejemplos, como las casas del parque, que se renuevan en todas las provincias de Castilla y León. No vemos dentro del Plan Soria ningún proyecto que realmente genere desarrollo económico para la provincia de Soria. Lo que necesitamos son proyectos que vengan a nuestra provincia y generen un desarrollo económico. Hemos visto como, en vez de apostar realmente por la comarca de Pinares, con un proyecto que ya se puso encima de la mesa en la legislatura que presidía la Diputación el socialista Luis Rey, se hizo un estudio y se hizo un proyecto comarcalizado con varias fases para poder aprovechar todo el potencial que tiene la comarca de Urbión. Se deja únicamente a hacer una parte muy pequeñita de ese proyecto. No podemos seguir consintiendo que este Plan Soria no venga medidas específicas realmente para este desarrollo de la provincia de Soria o la descentralización de la administración, como el Partido Socialista lo ha propuesto en numerosas ocasiones y lo está llevando a cabo donde gobierna, como es el Gobierno de España, donde vemos que en Soria vamos a tener el centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social, o vamos a tener el Banco de España como Museo Nacional de la Fotografía, o un centro de atención a refugiados. ¿Hacia dónde nos lleva toda esta situación en medio de esta incertidumbre que tenemos ahora por delante? Pues nos lleva a la inestabilidad que ha querido crear el señor Mañueco desde que convocó las elecciones. Convocó unas elecciones horas antes de aprobar un presupuesto general para la comunidad que daba, por un lado, ciertas partidas económicas para el Plan Soria que comentábamos anteriormente, pero también daba una serie de certidumbres a los proyectos que se vienen desarrollando y, sobre todo, a una parte fundamental que son los fondos europeos. Tenemos una oportunidad grandísima a través de los fondos europeos que están viniendo por parte de la Unión Europea, a través de las transferencias que hace el Gobierno de España a las comunidades autónomas, y tenemos mucho miedo de que la Junta de Castilla y León, por la falta de presupuestos y la falta de un plan estratégico para gestionar estos fondos europeos, acabemos perdiéndolos. Porque hay que dejar una cosa clara, ¿no? El Gobierno ha liberado cierta parte de los fondos europeos a las comunidades autónomas, pero hasta que no se ejecuten esos fondos europeos y no se justifiquen esos fondos europeos, no va a liberar más dinero. Por lo tanto, es fundamental que se aprovechen esos fondos europeos para provincias que tanto lo necesitan, como es la provincia de Soria. No puede ser que todavía no se hayan convocado muchas de las líneas de ayuda que vienen a través de estos fondos europeos, o que la propia Diputación Provincial sea incapaz de poner en marcha una iniciativa a través del MITECO, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Se tienen que poner las pilas y tienen que empezar a trabajar realmente por los intereses de esta provincia, porque al final todos estos proyectos europeos y todos estos fondos europeos lo que recaban es en un desarrollo, en una transformación de nuestro sector productivo. Hay un PERTE, ¿no?, para que lo entienda todo el mundo. Los PERTE son los ejes fundamentales donde pivotan todo el dinero, toda la financiación de los fondos europeos. Hay un PERTE destinado directamente a la industria agroalimentaria. En Soria es uno de los pilares fundamentales de nuestra economía. Por lo tanto, es fundamental desarrollar todas esas líneas de ayudas relacionadas con este PERTE. O otro PERTE, que son las energías renovables. En Soria sabemos perfectamente el potencial que tenemos tanto en energía eólica como en fotovoltaica. Por lo tanto, tenemos que desarrollar estos PERTES y estas inversiones para desarrollar estos proyectos que al final generan un desarrollo para la provincia de Soria, generan empleo y fijan población. Hablaba también antes de la fiscalidad diferenciada, esa medida tan necesaria para Soria, y que durante los últimos días están corriendo auténticos ríos de tinta sobre este tema, porque por parte de las distintas organizaciones, cada persona, cada institución nos dice una cosa. Los populares critican mucho que no se haya puesto en marcha desde el 1 de enero. No sé cómo lo valoran desde el Grupo Socialista de las Cortes. Vamos, yo creo que aquí es necesario hacer un poco de pedagogía y explicar realmente qué es la fiscalidad diferenciada y qué son las ayudas de funcionamiento.
Hay una medida que aprobó Europa que da la posibilidad al Gobierno de España, al Estado español, a poner en marcha ayudas de funcionamiento para las empresas que estén asentadas en las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Esas ayudas de funcionamiento lo que son ayudas que tienen que ir a las empresas y que digamos están exentas con la ley de la competencia que tiene Europa. Entonces, son ayudas para las empresas y que se tienen que articular, pero no es una fiscalidad diferenciada. Eso hay que dejarlo claro. Se ha hablado de fiscalidad diferenciada pues porque hay una propuesta por parte de la patronal en la que se propone la reducción de un 20% en las cuotas de la Seguridad Social. Pero lo que ha aprobado Europa y lo que ha aprobado los presupuestos generales del Estado para este año 2022, que está incluido estas ayudas de funcionamiento en sintonía con lo aprobado con Europa, son ayudas de funcionamiento, no es fiscalidad diferenciada. Lo que pasa que es verdad, ¿no?, que el Partido Popular se está moviendo en ese marco y comprando esa propuesta a la patronal, que a mí personalmente, ¿no?, y lo he dicho en otros foros, creo que no se puede hacer un rasero común para todas las empresas de la provincia, sino que habrá que articular número de trabajadores, en qué beneficia a los trabajadores esas ayudas de funcionamiento, cuántos puestos de trabajo se crean, dónde están instaladas las empresas. Y cuando hablamos de fiscalidad diferenciada, lo que hablaba yo de fiscalidad diferenciada es una fiscalidad diferente. Es una fiscalidad diferente a las personas que viven en el medio rural. Castilla-La Mancha ya tiene reducciones en la cuota del impuesto de la renta y ya se pueden aplicar este mismo año para las personas que viven en el medio rural. Nosotros ya lo hemos propuesto también en las Cortes de Castilla y León, lo propusimos en las enmiendas a los presupuestos que se iban a aprobar este año, que al final cayeron por la convocatoria electoral, y propusimos una serie de medidas de fiscalidad diferenciada para también las personas que vivían en el medio rural, con reducciones en esa cuota autonómica de la renta para las personas que vivían en el medio rural, para las personas que decidían cambiar su residencia desde el medio urbano al medio rural, y para las personas que querían rehabilitar una vivienda en el medio rural para que fuera su primera vivienda. Ha hablado también de los médicos y últimamente asistíamos a esas declaraciones que nos ofrecía en las que señalaba o denunciaba, mejor listo, que existían listas de espera ocultas que podían llegar a engordar las cifras oficiales, que ya de por sí pues, son bastante abultadas. Sí, y la explicación es muy clara y probablemente, ¿no?, todas las personas que están en su casa lo van a entender perfectamente y probablemente gran número de ellas lo estén sufriendo. Las listas de espera que da la Junta de Castilla y León, con más de 10.000 sorianos esperando o una intervención quirúrgica o una prueba diagnóstica o una primera consulta de un especialista, no cuenta las personas que tienen que ir a una revisión. Las personas que están citadas para que les revise el oftalmólogo, donde puse encima de la mesa casos que se han alargado durante 2 años, o el propio neumólogo, una revisión que se tenía que haber celebrado a los 6 meses, ya lleva más de 3 años esperando esa revisión. Todas esas personas que están esperando esas revisiones, ese seguimiento de una enfermedad crónica, o de un tratamiento, no están incluidas dentro de las listas que da la Junta de Castilla y León. Por eso presentamos una iniciativa en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta de Castilla y León a que nos presentara cuál es el número real de todas esas personas que están esperando esa revisión del especialista, para saber realmente todos los sorianos y todas las sorianas, todos los hombres y mujeres que actualmente están esperando que les reciba un especialista, un médico en el complejo asistencial de Soria. ¿Se han reunido con ustedes? ¿Les han ofrecido alguna respuesta sólida? No, todavía no. Como todavía no se han constituido las comisiones, hoy en la mesa de las Cortes ha calificado iniciativas y creo que dentro de esas iniciativas que ha calificado está esta pregunta escrita para que den respuesta y sepamos realmente cuál es el número de pacientes que están en esa situación.
La fiscalidad diferenciada es importante, pero también para Soria la sanidad de la que estamos hablando es una cuestión crucial. No sé si habría alguna solución que a corto plazo pudiera aliviar tanto esas listas de espera como acercar a esta provincia pues, necesidades tan urgentes y tan acuciantes como puede ser la radioterapia que lleva años solicitándose. Pues sí, al final llevamos 15 años esperando el acelerador lineal prometido por el presidente Herrera en la propia ciudad de Soria, donde anunció claramente que todas las áreas de salud de la comunidad autónoma iban a contar con un acelerador lineal. Pero vemos, ¿no?, que pasan los años y que las promesas no se cumplen. Y vemos cómo han pasado 15 años, han pasado varios gobiernos, 2 presidentes de la Junta de Castilla y León, y ese compromiso está incumplido, con lo que conlleva para los enfermos oncológicos que tienen que desplazarse numerosos veces a otras provincias a recibir ese tratamiento, con las horas de viaje que conlleva, con la espera que conlleva para tratamientos que en muchos casos son de incluso 15 minutos. Por lo tanto, es una solución que hay que poner encima de la mesa ya. Y se podía haber puesto, porque fíjese, había una ayuda de los fondos con fondos europeos para la renovación de material en los centros asistenciales sanitarios. Se podía incluir también mejoras en el equipamiento tecnológico de los hospitales. Y resulta que hemos visto como en otras provincias de Castilla y León sí que se han incluido aceleradores lineales para el tratamiento de radioterapia, pero hemos visto como en Soria únicamente se ha pedido un TAC. Por lo tanto, vemos que el Partido Popular vuelve a engañar a los sorianos y a las sorianas, vuelve a dejarnos otra vez de lado y se olvida de nuestros intereses. Y con el caso, ¿no?, que también el propio Colegio de Médicos ha puesto de manifiesto con el informe que desarrollan, que hacen una labor impresionante desarrollando este informe de cuántos médicos se van a jubilar, vemos también que hay un problema en esa renovación de médicos, pero conocimos, ¿no?, esta misma semana están los estudiantes de medicina, después de pasar el MIR, eligiendo las plazas MIR, y Castilla y León es una de las últimas comunidades autónomas que eligen. ¿Por qué? Porque es una de las comunidades autónomas donde peor se paga a los estudiantes MIR. Peor se pagan a esos médicos que, digamos, se vienen a formar y que pueden ser el relevo del futuro. Además de muchas veces, una vez que han terminado la residencia, o médicos, ¿no?, que consiguen venir a Soria, vemos como los contratos que les hacen son completamente precarios. En respuestas parlamentarias hemos tenido la evidencia de que se han hecho en la provincia de Soria contratos de 1, de 2, de 3, de 5 días a médicos. Por lo tanto, médicos hay. El problema es que la Junta de Castilla y León no los fideliza de la manera que los debería de fidelizar. Y esa manera que los debería de fidelizar es dándoles condiciones laborales dignas, ¿no?, y apostando porque se quieran quedar en esta tierra. Y la mejor manera de hacer eso es con contratos que realmente apuesten porque se queden en esta tierra y que no se vayan a una comunidad autónoma limítrofe porque las condiciones laborables sean mejores. Esto respecto a los médicos, pero supongo que podría ser o podrían ser unas condiciones extrapolables al resto de profesiones y en general a la fijación de población, que es uno también de los problemas fundamentales de Soria. Sí, o sea, al final todo esto que estamos hablando de los médicos, vemos que los médicos y cualquier trabajador que venga a la provincia de Soria te genera esa fijación de población. Pero lo mismo que hablamos de los médicos pasa con los profesores, con los maestros, que son los peor pagados de toda España. Los profesores y los maestros de Castilla y León son los peores pagados de toda España. No tienen el mismo sueldo que el resto de profesores. Por eso, muchos estudiantes de magisterio o muchos profesores de secundaria optan por presentarse en otras comunidades autónomas donde el sueldo es mayor. Y también, ¿no?, porque no se hace una política real de intentar sacar todas las plazas de interinos que se generan a lo largo del año, ofertarlas para que más profesores puedan coger esas plazas. Y al final, todos estos trabajos también nos generan una fijación de población y muchas veces en el propio medio rural.
Hablábamos antes de pasada de soslayo de las comisiones, que bueno, están ya prácticamente conformándose, comisiones en las que también estará presente. En este caso, ¿en cuáles participará? Pues participo, ¿no? Al final soy miembro de la dirección del Grupo Parlamentario Socialista, soy el secretario general del grupo y, por lo tanto, ¿no? Participo en la comisión de reglamento, en la comisión del estatuto, en la comisión de procuradores y en la diputación permanente. Aunque sí que es verdad que en todas las comisiones hay representación del Partido Socialista y cualquier procurador de las Cortes puede presentar iniciativas a cualquier comisión. Es más, ya he registrado 24 proposiciones no de ley en las Cortes de Castilla y León con temas tan importantes como pueden ser los centros de salud de la provincia de Soria, la asistencia a través de ambulancias en los distintos puntos de la provincia, la mejora del patrimonio, la cultura y la puesta en valor de los monumentos históricos artísticos que tiene esta provincia, la mejora de la formación profesional en diferentes comarcas de la provincia de Soria. Por lo tanto, ¿no? Al final el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de los años y la voz que hemos puesto en las Cortes de Castilla y León poniendo el nombre de Soria y el trabajo de los procuradores socialistas sorianos durante estos años se sigue desarrollando, aunque tenga más responsabilidades que las de un procurador llano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se siguen desarrollando y mi actividad la sigo desarrollando con un único objetivo, ¿no? Yo he vivido en muchos sitios, en muchos países, pero siempre he decidido que quería quedarme a vivir en Soria y quiero, ¿no? Que esta tierra tenga futuro y creo que tiene muchas posibilidades para que tenga futuro y voy a seguir luchando por ello. ¿Ha cambiado mucho el trabajo con respecto a la legislatura anterior? Bueno, al final que veamos que el primer parlamento gobernado por la extrema derecha, con un presidente de la extrema derecha, sea el de Castilla y León, pues la verdad es que te genera, ¿no? Esta legislatura me ha generado mucha tristeza el trabajo allí y sobre todo, ¿no? Que ya vemos, ¿no? Como la extrema derecha a través de la presidencia del Parlamento intenta socavar, ¿no? Los derechos de control al gobierno. Llevamos 5 meses sin una sesión de control al gobierno. El plazo para la constitución de las comisiones se ha pasado, se ha excedido. Creo, ¿no? que va a ser una legislatura muy complicada porque hay algún partido, ¿no? y en este caso Vox, que lo que intenta es socavar el trabajo parlamentario, el control parlamentario, también, ¿no? La generación de fake news, intentar inventarse medidas, historias que nunca han existido en las Cortes de Castilla y León y esperemos, ¿no? que esto solo sea una percepción y que podamos seguir trabajando. Pero yo les aseguro, ¿no? A todas las sorianas, a todos los sorianos, que mi trabajo en las Cortes de Castilla y León, representando a toda la provincia de Soria con las siglas del Partido Socialista, van a ir en una dirección, en mejorar las condiciones de vida de esta tierra, generar desarrollo económico para la provincia de Soria y blindar los derechos de todas las personas, sean del sexo que sean de la orientación sexual que sean, hayan nacido en un sitio o hayan nacido en otro, hayan nacido en un pueblo o hayan nacido en una ciudad, en un país o en otro. Voy a defender sus derechos y voy a garantizar, ¿no? que esos derechos que se han adquirido a lo largo del tiempo no intenten cargárselos a algunos. Nos vamos a oponer y vamos a ponernos enfrente de estos que quieren recortar esos derechos. Precisamente se le iba a preguntar para cerrar la entrevista qué mensaje le dejábamos a la sociedad. Yo creo que ha quedado claro. No sé si le gustaría añadir alguna cosa más. No, yo creo que es claro, ¿no? Y yo creo que la hoja de ruta que tiene el Partido Socialista ha sido clara en esta provincia y lo vamos a seguir desarrollando también ahora, con más ganas y con más fuerza, ¿no? Porque hay muchos derechos, como te comentaba, hay muchos derechos que se han adquirido a lo largo de estos años que no vamos a permitir que se quiten y vamos a seguir trabajando porque esta tierra tenga un futuro en el que yo he decidido quedarme. Pues Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, sobre todo mucho ánimo para afrontar esta nueva legislatura.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y estoy a vuestra completa disposición. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, con esta entrevista terminamos el programa de Soria en Serio de este jueves. Recuerden que volvemos todos los jueves a la misma hora aquí en Canal 9 Soria. Que sean felices. Hasta mañana.